Vamos a ver lo que enseña la Iglesia sobre la doctrina social de la Iglesia y los cuatro principios fundamentales de esta doctrina social de la Iglesia. Lo que vemos en la pantalla es lo que es el principio, de donde viene la fuente. Dios que es Trinidad, Dios que es relación de personas, que Dios que es comunión. Padre, Hijo, Espíritu Santo, no centrado sobre sí, sino más bien centrado sobre la obra creada, la obra de la creación, la humanidad, el mismo universo. Y nos enseña Papa Francisco en el documento Laudato Si que el Padre es la fuente última de todo. Es el fundamento amoroso y comunicativo de todo cuanto existe. A la vez el Hijo, que refleja al Padre y a través del cual todo ha sido creado, Él se unió a esta tierra cuando se formó en el seno de María. El Espíritu, lazo infinito de amor, está íntimamente presente en el corazón del universo, animando y suscitando nuevos caminos. Entonces, dentro de nosotros, cada ser humano y todo ser humano, somos imagen y semejanza de Dios. Este es el principio, como Dios lo ha creado, la bondad, la universalidad. Y desde el principio nos recuerda tanto Gaudium et Spes como Laudato Si, la persona humana más crece, más madura y más se santifica a medida en que entra en relación, cuando sale de sí misma para vivir en comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas. Estos niveles de relación somos seres relacionales, tal como lo es la Santísima Trinidad en camino a perfección. Dios nos ha creado para vivir en comunión. Esto ha sido el designio de Dios desde el inicio y sigue siendo el designio de Dios, su plan divino. Pero la realidad es que somos egoístas, buscamos nuestro propio bien. Y al hacerlo así, dejamos fuera de los beneficios de la creación a unos y a otros. Algunos tienen demasiado y la inmensa mayoría tienen demasiado poco. Entonces sufrimos las consecuencias del pecado personal, el pecado que es romper la comunión que desde el inicio Dios ha determinado fuera su plan para la creación, romper, hacer nuestra propia voluntad, desafiar y desobedecer a Dios. Entonces la comunión rota es Jesucristo que viene a entrar de nuevo a esta situación que todos conocemos, la debilidad, las consecuencias del pecado personal, el futuro deseado queda todavía por vivirse, pero el reino de Dios está inaugurado. El reino de Dios ha comenzado. Jesús ha venido justamente a eso, a sanar los corazones afligidos, a reunir lo disperso, a restablecer la comunión, a incluir los excluidos. Este es el reino en proceso, no todavía floreciendo, pero sí en camino. Y Dios que ha podido hacer este reino sin nosotros, ha determinado hacerlo no sin nosotros, sino depende y quisiera colaborar, que nosotros colaboremos con Él en construir y edificar su reino. Todas las consecuencias del pecado personal. Sabemos que cada pecado personal que tú y yo hacemos que rompe la comunión que existe, se van acumulando las consecuencias de estos pecados. Entonces, desde nuestros tiempos particularmente se van hablando de las situaciones de pecado, de las estructuras de pecado, del pecado estructural. También se habla de la violencia institucionalizada. Se trata en realidad de una acumulación de pecados personales y el mal que esas estructuras se deriva es responsabilidad de quienes les dieron origen y las mantienen.
Cuando todos esos pecados personales se cristalizan en una estructura de pecado, surge algo cualitativamente distinto a la simple suma de esos pecados. Se trata de un poder extraño que condiciona a las personas. Entonces, esos pecados sociales, consecuencias de pecados personales acumulándose a través de los siglos, requiere del pueblo santo de Dios en el mundo y para un mundo mejor para todos, requiere acción social. El pecado social requiere acción social. Y para la acción social se está trabajando en la línea de construir, edificar con la ayuda de Dios su reino, un mundo mejor, un mundo que responde a las necesidades de cada uno y de todos. Entonces el Señor nos está invitando a trabajar en la línea de la misión de la iglesia, la evangelización. Y en este libro que espero que todos tengan a la mano y que puedan estudiar y aplicar, porque es el compendio de la doctrina social de la iglesia. Si hay doctrina social, es para orientar la acción social. La doctrina no es para quedarse encima de la cabecera o para leer cuando estamos animados. Es más bien para animar la acción de los cristianos en el mundo para un mundo mejor. Y nos dice en el número 66 que la doctrina social es parte integrante del ministerio de evangelización de la iglesia. Es parte integrante. No podemos predicar la buena nueva con palabras y hechos, que es lo que es la evangelización, sin tomar en cuenta la doctrina social que orienta la acción social. Número 67 dice, la doctrina social tiene de por sí el valor de un instrumento de evangelización. Un instrumento de la evangelización. Entonces, en nuestra realidad, donde es tan importante, urge la necesidad de una nueva evangelización. Si no tomamos en cuenta la doctrina social de la iglesia, estamos dejando fuera una parte integrante. Por tanto, ya nos conviene tener muy claro, muy en mente, muy presente cuál es la misión de la iglesia y como dentro de la misión, la doctrina social es esencial esclarecer para nosotros lo que entendemos por los principios fundamentales de esta doctrina social de la iglesia. Entonces, el mismo documento, el compendio, nos orienta, nos ayuda a comprender cuáles son estos principios y en el número 160 del documento, el párrafo 160, encontramos síntesis donde nos asegura para poder recordar y tener presente y intentar aplicar en nuestras prédicas, en nuestra catequesis, en nuestra vivencia de acción social. Dice, los principios permanentes de la doctrina social de la Iglesia constituyen los verdaderos y propios puntos de apoyo de la enseñanza social católica. Se trata de 4 principios. Se trata del principio de la dignidad de la persona humana. La dignidad de la persona humana. En el que cualquier otro principio y el contenido total de la doctrina social encuentra fundamento. Entonces, cuando hablamos del respeto por la dignidad de cada persona, reconocemos que es la base, es la esencia de donde se desparraman, se extraen los demás principios fundamentales y por lo tanto toda la doctrina social de la Iglesia viene del hecho de que creemos nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza de su Dios comunión, Dios Trinidad, Dios relación. Y como lo dice San Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nuestra identidad, nuestra vocación, nuestro punto de origen es Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto no hay nadie, ningún ser humano que no es hijo de Dios, que no tiene dignidad. Y esa dignidad no viene concedido
por ninguna constitución política o los estatutos de cualquier organización, viene de por sí, porque somos seres humanos. Y además de eso, la dignidad esencial a todas las características de la doctrina social de la Iglesia no solo viene de por sí, porque somos imagen y semejanza de Dios, nadie nos la puede quitar. Las leyes pueden, y lo han hecho, existe esclavitud, existe tráfico de la mujer, existe la corrupción. Nosotros mismos podemos vivir no respetando nuestra dignidad, pero no hay nadie que jamás ha sido creado a semejanza de Dios, que es completamente malo, que no tiene nada de Dios en sí, la dignidad. Y de esa dignidad, que no hay nadie para Dios y para el pueblo de Dios, ojalá, que valga menos. No hay nadie sin valor y no hay nadie que vale más. Aunque nuestra actitud y comportamiento sea diverso y comunica algo diverso, la orientación para la acción social es que todos valemos. No hay nadie que vale más ni nadie que vale menos. No por el título que tengo colgado en mi pared o la cantidad de plata que tengo en mi bolsillo valgo más. Y no por el género o color de piel valgo menos. Todos tenemos dignidad. Ahí vemos el reto y también el trabajo, el compromiso de la acción social, esta orientación de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, si todos valemos, viene el segundo principio fundamental, que es el bien común, la necesidad de trabajar, buscar no solo el bien personal. Imagínate que Jesucristo se preocupara de su bien personal. Kenosis, se vació, se hizo nada, humilde, nació en pesebre y murió desnudo, rechazado en la cruz. Esto es cuando nos ama, es buscar el bien común. No es hacer sacrificios por sacrificios, penitencias por penitencias, es de estar dispuesto a sacrificar mi bien personal en beneficio del bien de los demás, el bien común. Y no hay nadie que es ajeno. Bien común. Entonces, esos dos principios fundamentales, el primero se desprende el segundo se desprende del primero, la dignidad es el principio fundamental. Desde ahí, dignidad, bien común, ahí sale la participación responsable, que es la subsidiariedad. La importancia de reconocer que no es una cancha nivel, que la necesidad de apoyarnos con cierta frecuencia, pero la subsidiariedad que nos está enseñando este tercer principio fundamental es que el gobierno, la responsabilidad debe ser lo más cercano, no debe de intervenir ni de partes superiores sin la consulta, sin respetar la autonomía, la independencia correspondiente de las partes menores. Entonces la palabra subsidio nos ayuda a entender que todos estamos llamados a ayudar mutuamente, ayudarnos, así como nos enseñan las Sagradas Escrituras, pero particularmente a los que están desfavorecidos por la sociedad. Entonces, ver la manera de ayudar sin quitar la responsabilidad. La importancia de la participación responsable en cada nivel. Y luego el cuarto y último principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia es la solidaridad. Es la opción preferencial, es reconocer que hay quienes están fuera y quienes que realmente para unos y otros valen menos. Y la necesidad de esforzarnos, de ir más allá, de rezar por ellos, que también es importante, pero no basta. Ir más allá de solo dar una limosna a las personas, sino más bien preguntar por qué hay personas con hambre, por qué este sistema que permite que muchos tengan poco mientras pocos gozan de mucho. Entonces la solidaridad como cuarto principio fundamental
para la doctrina social de la Iglesia. Estos cuatro que ojalá orienten nuestra acción y que los podremos utilizar como punto de medir, de orientar nuestra acción, de medir cómo es la acción y cómo es nuestro comportamiento, cómo son las estructuras que nos reflejan. Estos son los valores que desearíamos ver encarnados en las estructuras de una sociedad basándose en el Evangelio. Estos son los principios fundamentales que construyen el reino de Dios con la ayuda de Dios, no sin Él. No somos una ONG, somos una iglesia, pueblo de Dios que necesita de Dios. Entonces su orientación nos lo da, la oración importante, pero Dios ha decidido no hacer sin nosotros lo que es en beneficio de todos. Entonces estos principios son fundamentales para el trabajo de construir y edificar un mundo mejor.